Empanadillas de carne, deliciosas. Verán qué fácil la elaboración de la masa y con pocos, muy pocos ingredientes. Para la elaboración de esta deliciosa masa y fácil vamos a usar harina de trigo, 500 gramos, ¿vale? De todas maneras, en la pestaña de comentarios lo voy a indicar todo. 250 mililitros de agua, pero muy caliente, bien caliente, a la que le vamos a agregar una cucharada rasa de sal para hacer una salmuera. La mezclamos bien y 50 mililitros de aceite vegetal. Hacemos un huequito en el centro, agregamos el aceite y los 250 mililitros de agua muy caliente y empezamos a mezclar. Tenemos que integrar la masa bien, de manera que quede toda la harina bien mezclada y se haga una masa muy lisa, muy homogénea. Al principio van a ver que cuesta, entonces ahora vamos a comenzar a amasar. ¿Cuál es el punto? Cuando vean que ya la harina no queda suelta. Esta masa ya ven qué pocos ingredientes lleva y queda tan rica porque queda crocante. Van a ver cuando se fría las burbujitas que hace. Es por el aceite. El aceite es lo que hace que quede crocante y salgan esas características burbujitas al freír las empanadillas o pastelitos, como se le dice en Venezuela. Poco a poco la harina se nos ha integrado y entonces ahora nos va a ser más fácil trabajarla en el mesón. Se darán cuenta por el aspecto, ahora está, miren, como agrietadita, se ve la harina todavía que cae, como escamas. Se van a dar cuenta, a medida que vayamos amasando, cómo va cambiando la masa. Se va poniendo lisa, bien bonita, y no nos va a quedar ningún resto de harina ni de miguitas de la misma masa. ¿Ven? Ya ahora la harina ha desaparecido del mesón, se ha integrado y ya va cambiando el aspecto, pero todavía no es el punto y tenemos que seguir amasando. Mi característica forma de amasar, que es como digo yo, bailando la masa. Tampoco hay que matarse de apretar con mucha fuerza. Bien, después de 5 minutos de amasado quiero que vean esto, ¿ven? Ya la masa está muy suave, elástica y muy lisita. Así que ya la tenemos en su punto. Está lista. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues la vamos a poner en un bol con un mini chorrito de aceite. No hace falta que sea mucho. Es para que no se nos reseque por el ambiente, por el aire. Quede bien húmeda. Y ahí está. La dejamos reposando tapadita una media hora. Para preparar el relleno vamos a utilizar 2 cebollas picadas en cuadritos, dos o 3 bien picaditos, y perejil, solo las hojitas sin las ramas, la cantidad la que ustedes prefieran. Y por supuesto medio kilo de carne molida, puede ser de res, de pollo, de pavo, de cerdo o cochino o mixta. Ahora vamos a hacer el sofrito. Vamos a agregar aceite vegetal, un chorrito, y vamos agregando el ajo. En lo que empiece a chisporrotear el ajo, le damos unas vueltitas, unos 30 segundos más o menos, para que aromatice el aceite y se empiece a marchitar. No queremos que se nos queme. Y agregamos la cebolla y el pimiento, que lo hemos picado en cubitos. La idea es que se nos marchite, se nos poche bien, para que pierda el agua la cebolla, y para eso, para ayudarla, le vamos a echar sal. Y esto lo hacemos a un fuego medio alto.
Cuando la cebolla se ha tornado un poquito transparente, le vamos a agregar una cucharadita de las pequeñitas, de esas de café, de pimienta blanca, una de cebolla, esto todo de la molida en polvo, una de ajo, una de comino. Si algún condimento no les gusta, pues no se lo agregan. A mí me gusta un toque picantito, así que le agrego cayena en polvo, pero sí, no tanta. Le pongo un toquecito, como media. Cilantro en polvo también, como una cucharadita. Y por supuesto, orégano. Este sí le echo más, le echo como una cucharada. Y seguimos marchitando, pochando los vegetales. Queremos que se vaya el agua y se ablande la cebollita y el pimiento. Ya está, ya ven cómo ha cambiado de color, está marchita. Pues ahora vamos a poner la carne molida, el medio kilo. En este caso ya les dije que es carne de res. Vamos a mezclarla bien, a integrarla bien. Y la vamos a estar cocinando hasta que la veamos ya doradita y que también haya perdido bastante líquido. Un poquito jugosa, pero no muy aguado. Bueno, ya está bastante hechita. Tampoco queremos que se nos seque demasiado. Entonces ahora es el momento de agregarle el perejil que habíamos picado. También bien pequeñito. Le pueden poner también cilantro, que le da un gusto delicioso. Y yo, opcional, he picado 8 aceitunas en rodajitas. Eso siempre y cuando les guste. Y ahora voy a bajar el fuego a un fuego medio bajo para que se nos termine de hacer. Bueno, después de unos 3 minutitos que le he seguido dando para que el perejil y la aceituna se integraran y dieran sabor, ya lo podemos apagar, retirar y dejar que se nos enfríe. La masa ha reposado 1 hora, que es más o menos el tiempo que nos llevó preparar el sofrito, la carne. Así que mejor aún que haya reposado tanto. Lo que vamos a hacer es enharinar un poco el mesón, porque aunque tiene aceite no se nos va a pegar, pero un poquitín. Sacamos la masa, la vamos a dividir en 2. Me va a ser más fácil trabajarla. Vamos a extenderla ahora. Vean qué fácil es y qué elástica es esta masa. Es una maravilla. La vamos a dejar finita. 2-3 milímetros de grosor como mucho. Fíjense cómo estira, qué elástica es. Es una maravilla. Ya la tenemos lista. Yo voy a utilizar por lo menos estos cortadores, que también sirven para galletas, para empanadas, para todo. Si no tienen, usen un recipiente redondito que marque, corte, todo es válido. Este tiene como unos 11 centímetros. Y empezamos a marcarlas. Por supuesto, estos recortes los volvemos a juntar y volvemos a extenderla para sacar otras tapas más. Y las vamos poniendo con un poquito de harina, no mucha, en la mesa y en la superficie, a un lado para que no se nos peguen. Lo mismo hacemos con la otra mitad. Al final nos han salido 24 tapas. Así que ahora viene el ensamblado de la empanada. Bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a coger con una cuchara y exponerla en el centro, que no exceda el centro. Un poquito de aceituna. Y mojamos la mitad del borde de un lado, nada más, para ayudar a pegar. Entonces, cogemos así y la traemos al borde. Miren qué bonita y qué gordita está quedando. Entonces, con el tenedor lo que hacemos es, pues lo tradicional,
lo que nuestras abuelas, nuestras madres nos enseñaron y veíamos en casa cómo las elaboraban. Pisamos así y tiramos un poco hacia afuera. Y aconsejo por el otro lado también. Así nos va a reforzar y va a evitar que se nos abra al freír, que es un error que pasa con mucha frecuencia. La cuchara bien llenita y le echamos otro tanto más, como cucharada y media. Mojamos la mitad y a cerrar. Le damos con los dedos a que no se nos salga del borde y con los dedos cerramos así. Así también nos queda bien prensadita en el medio. Y tenedor. Pisamos y hacia afuera. No hace falta pisar tampoco una barbaridad, porque si no se nos rompe la masa. Es un poco de presión para que marque. Y ahora por la parte de atrás hacemos lo mismo. Estas empanadas las pueden hacer tanto fritas como horneadas. Indudablemente que fritas siempre son más ricas. Fíjense por el tamaño en la palma de mi mano, que sale un buen tamaño. Bueno, así están ya ensambladitas. He preparado 10 de las 24 que nos salieron para ahora freírlas. Bueno, ponemos el aceite a calentar. La temperatura ideal sería entre 180 y 190 grados centígrados para que nos quede crocante con burbujitas, porque si está por debajo la temperatura absorbe mucha grasa, mucho aceite, y si está por encima lo que va a ocurrir es que se nos va a oscurecer muy rápido, prácticamente medio quemarse. Los que no tengan termómetro, pues simplemente cuando vean que el aceite ya tiene un ratito a temperatura media alta, meten la punta de la empanada y suelta burbujas, ¿ven? Entonces es que ya está. No pongan, depende del tamaño de la sartén, no pongan muchas para que puedan manipularlas y voltearlas, evitar que se peguen entre ellas, y así las vamos controlando. Por supuesto, la pregunta típica de cuánto tiempo las vamos a tener friendo. Pues ustedes, cuando vean que el borde de la empanada se empieza a poner así marroncita, la volteamos, pero más o menos como 1 minuto y medio, 2 minutos por lado. ¿Ven cómo hace las burbujitas? Eso es una maravilla. Eso es que la masa ha salido bien. Fíjense, de este ya está. Así que así lo van tanteando y quedan perfectas. Les vuelvo a mostrar. ¿Ven que burbujea? Ya como tiene la temperatura bien, aunque siempre que uno mete algo a freír la hace bajar, pero se mantiene bien. Temperatura media o como mucho media alta. En lo que empieza a ponerse el borde marrón, por lo menos esta, ya la podemos voltear y fíjense que está perfecta, está doradita, sin quemarse. Y miren las burbujitas que hace. Además, fíjense que la masa, mojada con el agua como les mostré y como la cerramos con el tenedor, no se abren. Cuando tenga todas fritas, volvemos. Como no voy a hacer las 24, las otras 10 las voy a guardar. Con el papel de hornear hacemos cuadraditos, y las vamos poniendo así. Tapamos, ponemos la otra, porque de esta manera las voy a meter en estas bolsas, como estas, para congelar. Y las pueden poner a congelar o en el refrigerador si quieren hacer al día siguiente más, o quieren hacer de otro tipo de relleno, jamón y queso, pollo, lo que sea. Y es muy sencillo. Esto es para que no se peguen entre ellas y para que nos sea más fácil manipularlas. Y las metemos en la bolsa, pues así. Y de esta manera nos quedan. Aquí podemos poner otras. Voy a poner estas ahora aquí con más papel. Y nos quedan listas. Las metemos en la nevera así o en el congelador. Bueno, aquí están las empanadas listas. Quiero que las vean. Ven las burbujitas que se hacen. Esto es una delicia. Está crocante. Ya hace media hora que las hice y está
tan crocantes, no se ablandan. Bien, ya vieron qué rápido, qué fácil. Es una masa, tiene mucho trabajo. Ha quedado divina. Ya les enseñé cómo guardarlas en una bolsa. Yo las puse en la nevera. Pero si quieren para otro día más adelante, las pueden congelar tranquilamente. Ahora me toca a mí probar, porque Mónica ya llegó y se ha comido una y me ha dicho que está muy buena, pero yo no la había probado. Y es que está crocante. Miren. Sus burbujitas. Es la típica masa de empanadilla, empanada o pastelito, como se le dice en Venezuela. ¡Qué delicia! Con un picantito, con guasacaca o salsa de cilantro. Ya les voy a hacer esas salsas. Si les ha gustado este vídeo, por favor compártanlo. Suscríbanse los que sean nuevos en mi canal, que tengo muchas recetas ya, muchas, unas cuantas, muy buenas todas. La campanita para que les avise cuando pongo un vídeo nuevo y por supuesto un like. Un beso muy grande desde Cocinando con Claudio. ¡Salud!